Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues como siempre, ya saben, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde estamos transmitiendo aquí en www.planeta2013.tv y recuerden ustedes que nos están viendo en estos momentos y está llegando nuestra imagen a los 5 continentes. Y recuerden ustedes, todos los viernes estamos aquí en tertulia vespertina y nocturna, porque los horarios han cambiado, antes eran de 7 a 8 de la noche, cuando son en estos momentos las 4 de la tarde con 7 minutos, estamos iniciando, bueno, tertulia nocturna y vespertina, y ahora tenemos como invitada, recuerden ustedes, Rocío Belén, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Es un placer verte nuevamente. Gracias. Sonrisa quiere decir que viene muy contenta, que viene claro, con muchas ganas de trabajar. Rocío, ¿cuál es Carlos, el tema del día de hoy? Bueno, fíjate que algo muy interesante desde la mirada sistémica que trabajamos como coach y que bueno, las grandes franquicias requieren de un sistema. Nos necesitamos deshacer de unos fenómenos que se llaman los enemigos del aprendizaje, Carlos. Ay, qué interesante. Así porque es, en estos los enemigos. Claro, en estos momentos uno de los grandes conflictos internacionales es la OCDE, o la Organización de Cooperación de Desarrollo, que está tratando de reubicar el sistema educativo internacional hacia una economía. Pero adelante, Belén. Sí, así es. Bueno, vamos a enumerar los enemigos del aprendizaje, los cuales precisamente nos tenemos que deshacer de ellos, si es posible de todos. ¿Para qué? Para que en un momento dado tengamos un crecimiento personal y sobre todo también en la cuestión laboral, y cuando queremos ser empresarios, ¿verdad? Microempresarios que queremos empezar a ejecutar algo pues mucho más profesional. Sí, tenemos que deshacernos de los siguientes enemigos. Carlos, te los voy a enumerar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la audiencia. Primeramente, vamos a enmarcar lo que es la incapacidad para decir no sé. Reconocer que a veces no sabemos del tema y que tenemos que abrirnos al aprendizaje. Es otro fenómeno que se llama considerarse la víctima, ¿sí? Y culpar a otros de lo que muchas veces desconocemos, ¿ok? Y otro punto muy interesante que tiene mucho que ver con el ego es, dado como soy, no puedo aprender, así soy yo. Postular que así soy yo, ¿no? Como decimos aquí en México, así soy yo y así me moriré. Pero bueno, finalmente sí tenemos que prestarnos, ¿verdad?, a abrirnos a este aprendizaje, porque bueno, si no, nunca va a haber una transformación. Y bueno, resistir el ego, ¿sí? Ignorar el tema. Muchas veces queremos opinar o dar un juicio sin conocer del tema, solo porque en un momento dado nos platicaron y nos dijeron, pero por eso ahí nosotros cuando investigamos y nos vamos al aprendizaje, ¿qué sucede? Pues conocemos, ¿verdad? Y ya podemos dar precisamente un juicio, ¿ok? Querer tenerlo todo claro todo el tiempo, ¿no? Ser sumamente así agresivos en querer tenerlo todo claro. Sin embargo, bueno, ahí es donde nos prestamos a la escucha, para precisamente poder tener la comprensión. Adicción a las respuestas, ¿sí? Muchas veces queremos respuestas, las que queremos escuchar nosotros, Carlos, y no nos prestamos, ¿verdad?, a escuchar otras miradas. Entonces, también no tengo tiempo para dar prioridad al aprender. Muchas veces el tiempo decimos, no, es que ¿sabes qué? Mi tiempo no le doy prioridad al aprendizaje. El tiempo es un fenómeno el cual en un momento dado muchas personas se niegan al aprendizaje porque lo consideran que el tiempo definitivamente no lo tienen, ¿sí? Siendo que debemos dar un poco de prioridad y podernos organizar y darle tiempo al aprendizaje. Sí se puede, ¿no? Por ahí leer unos 20 minutos, ¿verdad? Y sobre todo la mirada sistémica. Cuando manejamos el sistema lo podemos implementar como aprendizaje. Incapacidad para desaprender, ¿sí? Desaprender los modelos mentales que en un momento dado nos atan, ¿sí? Y desaprender precisamente ese fenómeno que por ahí tenemos, ¿ok? Olvidar que el cuerpo, ¿sí?, y la emoción juegan un papel muy importante. Por ejemplo, si nosotros queremos vender o queremos en un momento dado ser excelentes ejecutivos de ventas, bueno, es importante que muchas veces el cuerpo, la emoción dice, ¿verdad?, lo que nosotros queremos transmitir, ¿sí? A veces no hay congruencia, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Bueno, creer que aprender y divertirse
no se puede mezclar, y por supuesto que sí, porque el día de hoy, precisamente en el alumnado, postulan muchísimo que, bueno, aprender y divertirse. Para eso, pues por ahí tenemos el Museo del Papalote, ¿verdad? Okay. No, sí, tienes razón, porque le estás dando los elementos psicosociales que se manejan a través de lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, y limitarnos y quitarnos todos los elementos que nos causan problemas. Sí, así es, el aprender, podernos divertir. Aprendes todavía con mucho más emoción, y tu emoción, ¿verdad? De alguna forma nos genera un buen estado de ánimo y podemos trabajar nuestra conversación interna. ¿Ok? Bueno, confundir con saber y estar informado, otro fenómeno que muchas veces decimos, bueno, yo sé del tema, pero lo desconozco, ¿verdad? Sé cómo es, pero el estar informado profundamente de un tema, ¿sí? Muchas veces nos postula donde también ahí hay un quiebre con el ego y decimos, bueno, creo que yo lo sé todo, ¿sí? Y otro punto muy importante, también no dar autoridad para que otros nos enseñen, ¿sí? Porque muchas veces decimos, bueno, si es un joven, o por ejemplo los niños a veces nos enseñan cosas maravillosas. Muchas veces ahorita los juegos de computadora, precisamente las tablets, todo lo que es la comunicación ya a nivel tecnológico, bueno, la verdad es que a mí me impresiona, ¿no? Muchas veces los niños nos terminan enseñando mucho más. Y el no dar autoridad para que ellos nos enseñen, bueno, de alguna forma nos cerramos al aprendizaje por la edad, a lo mejor por la persona, quizá por su físico, ¿sí? Entonces sí es bien importante hacer esos quiebres, romper con esto. Bueno, la desconfianza también es un punto muy importante. La gente desconfía. Casi no, ¿verdad, Carlos? Aquí en México casi no somos desconfiados. Bueno, continúa y ahorita te contesto. Y claro, muchas gracias. Bueno, ausencia de un contexto adecuado. También el punto es ese, ¿no? Donde nosotros muchas veces requerimos de un buen contexto para prestarnos al aprendizaje. Y por último, creer que lo que lo sabemos, o sea, que nuestra verdad es la única, ¿sí? Y que no nos prestamos a escuchar la verdad de otros, ¿no? Entonces, estos son 15 postulados de los enemigos del aprendizaje, los cuales precisamente tenemos una aula, ¿verdad? Ya mucho más abierta, dada 1 hora y media, con la explicación de cómo nos podemos deshacer de esos enemigos del aprendizaje, Carlos. Así es. Yo creo que has hecho una serie de propuestas, tus 15 elementos, tu normativa para quitar todos esos enemigos del aprendizaje. Yo creo que nos has dado una buena lección para decir, a veces hasta el problema de hechos psicosociales, porque has mencionado las inhibiciones, el alter ego, has mencionado el mismo sistema que hemos tenido anteriormente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces nos rebelamos cuando alguien nos está dando una lección de algo, pero yo creo que es interesante hacer rompimientos, y el rompimiento de las inhibiciones, es lo que tú estás mencionando. Así es. Sí, básicamente nosotros aquí preguntamos a la audiencia o a las personas, ¿verdad? Cuando nosotros damos una clase de coach, pregúntate a ti mismo por qué no estás teniendo los resultados que tú quisieras. Entonces, cuando nosotros les enumeramos en una aula completa todos estos enemigos, precisamente ellos se dan a sí mismo cuenta, trabajan su observador. ¿Y qué sucede? Con la información que les damos, bueno, terminamos con nuestros enemigos y entonces ampliamos precisamente nuestra visión. Fíjate, Belén, que acabas de mencionar algo y estoy recordando, hace muchos años trabajé en la Secretaría de Educación Pública y fui monitor en muchos lugares en la República Mexicana, y ahorita tal y como estabas tú expresando tus temas, recuerdo algo que se llama microenseñanza. O sea, no solamente es la actitud del receptor que estás mencionando tú al receptor del mensaje, sino el emisor, en este caso el ponente. ¿Cómo va a manejarlo? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuál es el proceso de enriquecimiento verbal que tiene ese proceso de comunicación para saber si hay empatía o no? Y yo recuerdo, esto voy a ser muy breve, que había una institución que se llamaba ARMO, Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra, que era precisamente lo que tú estás ahora manejando, el coaching, el líder. Y entonces de repente en la clase entró un hombre
con ropa rota, barba, sucio, y empezó a hablar. Y evidentemente la gente lo rechazó, nadie le hizo caso. Y entonces conforme iba avanzando la plática, él iba cambiando de actitudes y se iba despojando de la camisa sucia, se limpió con crema y total que llegó al término de la sesión, era un dandy. Y vemos el proceso del engaño del monitor en el emisor del mensaje, aceptar o no aceptarlo. Creo que es un elemento muy interesante, la verdad. Es que a mí me pareció sumamente importante lo que tú estás diciendo. Bueno, pues concluimos con ello. ¿Cuál sería tu conclusión? Sí, claro, que los juicios despectivos hacia una persona que tú me estás refiriendo, por ejemplo, personas indígenas, sí, que en un momento dado a mí me han enseñado increíblemente, y lo que tú dices ahorita, personas que, bueno, su físico o su vestimenta te da para pensar y empiezas a suponer que no te va a enseñar nada, y cuando creas la comunicación y la escucha, bueno, terminas aprendiendo más, ¿no? Entonces ese es el postulado que hacemos hoy, deshaciéndonos de estos enemigos, y bueno, quizás algunas personas desconozcan que existen, pero bueno, por eso lo estamos planteando aquí. Yo creo que puedo confirmar algo: tu imagen, tu presencia, tu peinado, tu colorimetría que estás teniendo es agradable para el público. Vamos a esperar que nos manden algún mensaje para saber si la emisora cumplió su función con este mensaje el día de hoy. Okay. Pues Belén, te agradezco mucho, espero que la próxima semana tengamos un tema de lo que es el líder coaching para esto, acerca del tema que tú quieras manejar, y te lo agradezco de sobre. Gracias a ustedes, amigos, creo que ha sido una excelente ponencia en este caso sobre los enemigos de la enseñanza, y bueno, pues esperamos también sus respuestas y ya pronto veremos aquí a Belén en algunos otros temas. Muchas gracias, amigos. Recuerden ustedes, estamos en Tertulia Vespertina Nocturna y regresamos en un minuto. No se vayan, amigos, porque vamos a iniciar nuestros comentarios de lo que es la editorial periodística. Gracias, Belén. Gracias, es un placer, Carlos, saludarte. Igualmente, para servirles. Gracias. Pachamama, Madre Tierra.